Muy buenas tardes, tengan todas ustedes bienvenidas a su programa Dios te quiere plena, que se transmite a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer, la radio católica online para la mujer, porque ser mujer es un privilegio, porque en tu vientre se gesta la vida, porque eres esa luz que ilumina a quienes tienes a tu alrededor. Mi nombre es Cristi Parra y me da un enorme gusto estar con todas ustedes compartiendo este tiempo de sobremesa con ustedes. En este mes de mayo, que celebramos a las mamás y las tenemos muy presentes, pues el día de hoy quiero que reflexionemos juntos a cómo podemos aprender a ser mamá a ejemplo de la Virgen María. ¿Cómo podemos nosotros aprender de la Virgen a pues desarrollar mejor esta bendición, esta labor que Dios nos ha encomendado pues a la gran mayoría de las mujeres que siguen este programa y bueno, y también lo ha negado este don, ¿no? De la maternidad. Pero bueno, podemos aprender de María sus cualidades, qué actitud tomaba ante las dificultades de la vida. Y bueno, de eso vamos a hablar el día de hoy. Creo que si le preguntáramos a cualquier madre qué es lo que más desea para su hijo, probablemente nos responda que sea feliz. María, como madre de Jesús y por extensión también madre de todos nosotros, quiere lo mismo para cada uno de sus hijos y añade algo más, que sean felices y que sean santos. Para nosotros como cristianos, pues la felicidad y la santidad convergen cuando caminamos en los caminos de nuestro Señor Jesucristo, cuando seguimos sus enseñanzas, cuando hacemos caso a lo que Él nos va indicando. María es un modelo de cómo hacer precisamente eso. Este mes de mayo, la mejor manera de honrarla es seguir el ejemplo que María nos dio. Uno de los momentos decisivos, sin duda, en la vida de María fue cuando llegó el ángel Gabriel y la visitó con la voluntad de Dios de que se convirtiera en la madre de Jesús, en la madre de su hijo. María le dijo un sí total a Dios durante la anunciación, aunque debió estar obviamente asustada, por supuesto que se sintió insegura y por supuesto que también con muchas dudas. Al responderle a este fiat, a este hágase, María confió plenamente en Dios. ¿En dónde ponemos nosotros nuestra confianza? ¿En quién ponemos nuestra tranquilidad? ¿En quién ponemos todas nuestras inquietudes, nuestras dudas, para poder tener una respuesta y vivir de una manera más tranquila? La vida nos ha enseñado que las situaciones pueden cambiar drástica y rápidamente. Y aunque es posible que tengamos nuestros propios planes, en última instancia no tenemos el control. He platicado en los últimos días con algunas mamás sobre cuál era su proyecto de vida y cómo fueron dándose las cosas. A veces es diferente en cosas pequeñas, pero otras veces han sido cambios drásticos a lo que ellos planeaban. Recuerdo un matrimonio de unos amigos, Liz y Nacho, que el padre les decía en su boda eso. Ellos se casaron, creo, cerca de las fechas de Navidad, y el padre les decía eso, ¿no? O a principio de año. Ustedes tienen un plan para su matrimonio. Ustedes tienen un plan para su familia. Pero quizá Dios tiene unos planes diferentes. Yo no digo mejores o peores, simplemente diferentes. María y José tenían un plan de vida. Estaban comprometidos, ya estaban, comprometidos a casarse. Y pues su plan quizá era, pues, tener a lo mejor 4, 5, 6 hijos, mantenerse de la carpintería. A lo mejor José ya tenía su casita ahí en Nazaret, pero Dios le cambió los planes. Y bueno, en primer lugar, pues que concibiera a ese hijo, al Hijo de Dios, antes de haber convivido con José. Y eso ya era un motivo de que fuera repudiada, de que fuera
rechazada, ¿no? Por su comunidad. Y conforme se fueron dando las cosas, pues les fue cambiando drásticamente las cosas, ¿no? Y no es de que, pues como voy a ser la madre de Dios, pues todo va a ser muy fácil, todo lindo, todos los planes se van a acomodar, no vamos a tener ningún problema. Al contrario, pobrecitos, como que fue una cosa tras otra, que les fue complicando esos planes iniciales que ellos tenían. Nosotros quizá podamos permitir que ese plan de Dios se desarrolle para nosotros, confiando en Él completamente como lo hizo María. El no saber lo que nos deparará el futuro no impidió que María dijera sí al Señor. Y de ella podemos aprender a confiar y a tener fe. Esos planes les digo que podemos tener nosotros en cuanto a la cantidad de hijos, al lugar donde queremos vivir, a la clase de trabajo o actividad que queremos realizar. Puede ser que Dios sí nos lo conceda o puede ser que las cosas no resulten como nosotros las teníamos planeadas. Un saludo a Vanessa Dávalos, que ya está reaccionando aquí al programa, y a Elena Miranda de Pantoja, que también lo está viendo. Un saludote, preciosa. Díganos desde dónde nos escuchan. Si tienen alguna pregunta, ¿qué han aprendido ustedes de María? ¿Qué lección les ha dado María para ustedes como esposas, como mamás? Y bueno, importante saber esto, ¿no? De poder confiar, porque no sabemos qué es lo que nos va a deparar el futuro, ¿no? Cuando hacemos nosotros esa confianza, tomamos esa decisión de casarnos, de recibir el sacramento del matrimonio, pues no tenemos ninguna seguridad de qué es lo que nos pasará en un futuro, ¿no? Pero confiamos en que de la mano de Dios, así como confió María, pues todo vamos a salir adelante. Como madre, María estaba llena de amor incondicional por su hijo, apoyándolo en su enseñanza, en su predicación, e incluso lo apoyó y lo acompañó en su máximo sacrificio, en su momento de su pasión y de su muerte. La maternidad llena de gracia de María nos muestra cómo estar llenos de gratitud por todas nuestras figuras maternas, tanto vivas como fallecidas, por nuestra mamá, por nuestras abuelas, por nuestras tías, por tantos comadritas de mamá que también han hecho de nosotros ese papel de mamás, de orientarnos, de guiarnos, de darnos algún consejo. Podemos honrar a María y seguir su ejemplo de amor, agradeciendo sinceramente a nuestras madres por su apoyo. Obviamente, no hay mamás perfectas, todas nos equivocamos de una u otra forma, pero Dios actúa y sabe que el amor con el que hicimos esas cosas, con el que tomamos esas decisiones, fue buscando lo mejor. Nunca nuestra intención fue la de lastimar, la de ofender, la de humillar a nuestros hijos, sino que con las herramientas que teníamos, los conocimientos que teníamos en el momento que estábamos y en el lugar que estábamos, pues fue como tomamos esas decisiones, ¿no? Y entonces, lejos de juzgar a nuestra mamá, a nuestras abuelas, lo que nos corresponde es entender el contexto desde que ellas tomaron esas decisiones y saber que lo hicieron con un gran amor, quizá arriesgando la seguridad o las reglas que ellas habían recibido, desafiando las reglas, así como María desafió las reglas de su tiempo, para buscar lo mejor para sus hijos, ¿no? Podemos orar por nuestras mamás. Oremos también por todas las mujeres embarazadas, por las que están embarazadas, sea un embarazo planeado, no planeado, deseado, en las circunstancias que haya sido. Pero si están albergando un bebé en su vientre, si están viviendo el milagro de la gestación, como nos decían en el pasado Encuentro Mundial de las Familias, Congreso Mundial de las Familias, cada embarazo es una tarjeta de visita de Dios al cuerpo de la mujer. Entonces, si estás embarazada, te mando una gran felicitación, un gran abrazo y oro para que tu embarazo llegue a buen término. Y también pedir por aquellas madres que han sufrido un aborto, ¿no? Espontáneo, voluntario,
de la manera que haya sido, es una situación crítica, es una situación muy difícil. A mí me tocó perder 4 embarazos, yo pasé por esa situación 4 veces y créanme que es algo bastante difícil de superar, ¿no? Entonces, bueno, pidamos por todas las madres, por las que están ahorita embarazadas, por las que han tenido estas pérdidas y también pedir por todas las mujeres que no han logrado tener esa dicha tan grande de tener un bebé en su vientre, por las que han perdido, o sea, las que no han podido mantener estos embarazos, los han perdido, por las que no han logrado concebir y tienen el anhelo grande en su corazón. También por todas ellas vamos a levantar una oración en este programa, ¿no? Para que Dios las ayude, las sostenga, las fortalezca. Y bueno, también es otra situación que vivió María y que vivimos nosotras ahora, que viven muchas mamás, pues es en el momento de la crucifixión, ¿no? El momento de ver sufrir a su hijo, de ver lo que tiene tanto dolor. Y aquí en esta María sufriente, quiero poner también a las mamás de los hijos desaparecidos, ¿no? María sí supo dónde estaba su hijo, vio la forma en que él murió, pero ¿cuántas madres ni siquiera saben en dónde está su hijo, en qué circunstancias fallecieron, lejos del hogar, cerca del hogar, a través de qué personas? No lo sabemos, pero pedimos para que con la fuerza del Espíritu Santo, estas madres puedan soportar tanto dolor, así como María sufrió al estar acompañando a su hijo en su pasión y muerte, ¿no? Que no fue nada fácil. Si vemos esta película de Mel Gibson y tantas otras películas que hay que nos narran estos momentos cruciales de la historia de nuestra salvación, pues veremos que no fue nada fácil para María, ¿no? Al igual que esas otras mujeres que acompañaban a Jesús, yo creo que a todas estas mamás de los desaparecidos o de las personas que de alguna u otra forma han visto morir a sus hijos, pues a todas ellas las encomendamos, ¿no? Para que Jesús les ayude a sanar todas esas heridas que tienen en su corazón. Si hay una ruptura o un malentendido con tu mamá, pues también es momento de pedir disculpas, de reconciliarnos. Dicen que nadie entiende a sus padres hasta que somos madres o padres, ¿no? Hasta que tenemos ya un hijo entendemos por qué nuestros papás nos pedían tal cosa, nos decían tal cosa, nos exigían comportarnos de tal forma. Hasta entonces, cuando ya nosotros también somos madres, entendemos a nuestra mamá, ¿no? Entonces, quizá también sea el momento que podamos aprovechar para pedir disculpas a nuestra madre o a nuestros hijos, ¿no? Si de alguna u otra forma nosotros nos hemos también lastimado, pues también puede ser momento de pedir disculpas a los hijos, ¿no? Pedirle a María que interceda por nosotros para, pues, que podamos nosotros sanar esas heridas, ¿no? Las propias, las que causamos y las que nos causaron. Y bueno, María, como nuestra propia madre, siempre escucha nuestras súplicas, nuestras alabanzas. María quiere que seamos felices y que seamos santos. Insisto, el deseo de María es que seamos felices y que seamos santos. Y también, bueno, siempre podremos acudir a ella cuando necesitamos ayuda, ¿no? ¿Cuántas veces nosotros decimos, obtenemos los permisos, ¿no? Cuando la mamá intercede ante papá por las decisiones que queremos, por los permisos que queremos obtener. Y entonces, bueno, podemos también acudir a María. Y ahora analizando un poco más cómo es la persona de María, qué es lo que podemos nosotros aprender de ella, pues podemos aprenderlo leyendo el Evangelio de San Lucas. Lucas es quien más nos ofrece detalles sobre el llamamiento divino de María, la Madre de Jesús. Este se desarrolla en un diálogo corto entre el ángel Gabriel y María. Interlocución, diálogo cargado de profecías, de teología y de esperanza.
Es importante destacar que desde el inicio el ángel pronuncia una bendición y un gran reconocimiento hacia la joven, hacia María. Salve, muy favorecida, el Señor está contigo. Bendita tú entre las mujeres. Esa primera frase se traduce como gratia plena, como llena de gracia, la cual se llegó a explicar en términos, dice, de gratia gratum facens, que quiere decir gracia santificante. El hecho de que María sea favorecida del Señor no obedece a méritos que haya hecho ella para merecer esto, sino a la sola gracia divina que se la quiso dar a ella. Dios quiso llenarla de su favor y dárselo a conocer. Y a cada una de nosotros también Dios quiere llenarnos de esta gracia. Acto seguido a dicha bendición, Gabriel pronuncia profecías acerca del niño que va a nacer del vientre de María. Y dice, este niño será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Y su reino no tendrá fin. Eso los leemos en el versículo 32 y 36 del capítulo 1 del Evangelio de Lucas. También se habla del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento. Se trata sobre el advenimiento del Mesías, que va a venir en forma de varón, en forma de hombre. A pesar del mensaje divino, la joven experimenta duda, pero en plena confianza pregunta, ¿y cómo voy a ser madre si no tengo relación con ningún varón? Podríamos expandir esta incertidumbre no solo a la concepción, sino a las demás profecías. Porque fíjense bien, el escenario o el tiempo en el que vino Jesús, pues las circunstancias políticas, militares, económicas y religiosas en las que nació el Señor, pues eran realmente hostiles. ¿Y cómo están las condiciones ahora? Porque a muchas madres les dicen, ¿para qué traes hijos al mundo a sufrir? Con este mundo tan de cabeza, no traigas hijos. Y cuando María concibió a Jesús, pues las circunstancias no eran menos graves. Sabemos cómo estaba el gobierno romano con los judíos, ¿no? Eran situaciones sumamente adversas, insisto, igual ahorita, tanto en lo político, como en lo militar, como en lo económico y también en lo religioso. Sin embargo, esa no fue la preocupación de María y no debiera ser nuestra preocupación como madres. No digo que nos importe poco, sino confiar en Dios, que disminuya el temor y aumente la confianza, que disminuya el miedo y aumente la confianza. Dios siempre cumple su palabra, así que ella solo se interesó por el inicio. Nos dice Francois Bobón, dice, la intención de Lucas no es hablar de la naturaleza y el futuro de Jesús, sino más bien de la acción de Dios en María. La acción de Dios en María, y piensa en la acción que Dios puede hacer en ti como madre de tus hijos. La acción de Dios en María como madre de su Dios, como primera discípula del Cristo en el reino de Dios en la tierra. Ese fiat, ese hágase en mí, ese tenga lugar en mí, registra la espontánea y voluntaria respuesta de María al llamado divino. Descripción de su actitud interna, ¿no? Nosotros, ¿con qué actitud contestamos a lo que Jesús nos pide? Con esa actitud de, pues parece difícil, pues no sé cómo lo voy a resolver, pero quiero confiar en ti. Ayúdame a confiar en ti. En la mentalidad de Lucas, la joven virgen es el modelo de fe para los creyentes. Debemos nosotros, de veras, o sea,
Si decimos creer en Dios, ¿de veras nos abandonamos a su voluntad? ¿De veras nos abandonamos y confiamos en que sus planes van a ser mejores que los nuestros o no confiamos? Un saludo también a Victoria Solórzano Román y a Margarita Reséndiz, que están aquí ya en el programa. La joven virgen es el modelo de fe para los creyentes. Dichosa tú que has creído, le dice el ángel a María. En ella se ha acumulado el favor de Dios y un sinfín de generaciones la proclamarán bienaventurada. María, con voluntad propia de su fiat, de su sí, dice: he aquí la sierva del Señor, que se haga en mí lo que tú quieras. ¿Cuántas de nosotras pudiéramos realmente repetir esas palabras? Cuando todo el panorama nos parece adverso, cuando el panorama nos parece difícil, cuando parece que no alcanzamos a vislumbrar qué es lo que hay adelante para nosotros, de veras podemos confiar y decir: Señor, que se haga en mí como tú quieres. Si los planes no salen como nosotros los teníamos proyectado, si se complican las situaciones en lo político, en lo económico, en lo social, de veras confiemos en Él. Cuando María dice hágase, dice: sí acepto el desafío divino. Acepto llevar en mi vientre al Hijo de Dios. Acepto ser parte del plan divino en la tierra. ¿Cuántas de nosotras, si de veras cada mañana cuando nos despertamos dijéramos esta frase: acepto el desafío divino, acepto la voluntad de Dios para mí, para mi familia, para los que tengo alrededor? A través de estas valientes y firmes palabras, la Madre de Jesús se constituye en el elemento humano que hizo posible este primer momento para que lo divino descendiera, o sea, toda esa naturaleza divina descendiera hasta lo humano y a la humanidad entera. A través de María se juntaron el cielo y la tierra, lo divino y lo humano, lo entendible y el misterio. Y en cada embarazo de cada una de ustedes se vive el mismo misterio. Esta humilde y humana respuesta permitió completar el plan divino en la tierra, el cual Dios había diseñado para la redención de la humanidad. La disposición y consistencia que tuvo María en su peregrinaje hace que ella, un arquetipo, un modelo de vida y de entrega de servicio a Dios para el creyente contemporáneo. Gracias a ese sí de María, nosotros podemos agradecer que la redención haya llegado a nosotros. Fíjense nomás, qué tan grande es el amor que Dios nos tiene, que, había creado el paraíso para nosotros. Nuestros primeros padres, Adán y Eva, pecaron, perdimos el paraíso y Dios no cesó de amarnos. Jesús no se olvidó de nosotros. Dios Padre nos sigue buscando. Y entonces dijo: bueno, perdieron el paraíso, pero ahora voy a mandar a mi Hijo para que a través de él, de su redención, puedan volver a abrirse las puertas del reino de los cielos para todos y cada uno de nosotros. ¿Qué tipo de mundo estamos heredando a la siguiente generación? Cada vez es más sorprendente la poca tolerancia, el grado de violencia que estamos viviendo, y cada vez estamos más deshumanizados. Estamos viviendo situaciones realmente muy difíciles, situaciones a las que decimos: ¿cómo es posible? ¿Qué tiene esta persona en su corazón? ¿Qué tiene esta persona en su mente que puede actuar de esta manera? En vez de estar todos cada vez más cerca de Dios, como debiera ser, por la gracia que Él nos da en los sacramentos, por la instrucción que la Iglesia nos da, por escuchar cada semana la palabra de Dios, estamos cada vez más distantes, estamos cada vez más fríos. ¿Hacia dónde va la humanidad? Estas preguntas nos pueden parecer
desesperanzadoras. Y a veces el panorama que vemos es desalentador. Es decir, ¿de veras creemos en Dios? ¿De veras le creemos a Dios? Como mujer y como madre, recuerdo esas primeras emociones que experimenta uno cuando sabe que está embarazada, ¿no? Y no solo la primera vez, sino también la segunda, la tercera, la cuarta vez. Y dice uno, ¿y qué mundo le voy a ofrecer a este niño que viene? Y créanme que lejos de ese temor, es como el decir, es que yo creo que mi hijo, yo creo que mi hija va a aportar algo positivo a este mundo. La voy a formar, la voy a educar para que sea un factor de cambio, para que sea quien vaya poco a poco transformando este mundo de tinieblas, este mundo de desesperanza, este mundo de dolor, en un mundo más amigable, en un mundo donde pueda reinar el amor, en un mundo donde se vivan los valores. Y aquí es importante el ir entendiendo esto, ¿no? Cuando pienso en María como madre, encuentro en ella esa sierva humilde que siempre estuvo dispuesta a colaborar en el plan de Dios. ¿Y cómo supo María cuál era el plan de Dios? Porque hacía oración frecuente, porque estaba en constante diálogo con Dios. Y nosotras como madres, como mujeres, nos dejamos llevar por el activismo de que ahora tengo que esto y me levanto y los niños y la escuela y el lonche y ahora sigue esto y ahora sigue el otro y luego me voy a trabajar y llego y esto y no hay un momento para hacer paz, para hacer oración. ¿Cómo voy a saber hacia dónde dirigirme? ¿Cómo voy a saber en qué debo colaborar con Dios para la realización de su plan si no estoy en ese diálogo con Él? Si no conozco a través de su palabra, a través de los hechos, a través de la palabra de Dios, a través de la oración, ¿cuál es su plan para mí, para mi familia? Tenemos que volver a hacer este ambiente de oración, darnos ese tiempo. Si nuestra agenda está muy llena, hay que abrir un huequito, levantarnos media hora más temprano, dormirnos media hora más tarde, para poder hacer estos momentos de oración y entender cuál es ese plan de Dios para nosotros. María primero confió, después dijo que sí. Tuvo que aprender a depender de esas promesas divinas y a confiar, las que se cumplirían en el Cristo. Y por último, María se mantuvo fiel hasta las últimas consecuencias, estando de pie a la cruz con su hijo. No ha de haber sido nada fácil. Y como les digo, o sea, el pensar, pues voy a ser la madre de Dios, todo va a estar fácil, todo va a ser miel sobre hojuelas, pues es el hijo de Dios, ni modo que Dios quiera algún mal para su hijo. Pero sin embargo, cuántas cosas, cuántas pruebas difíciles tuvo María que soportar. Que su hijo fuera a nacer en Belén, ya estando ella a punto de dar a luz, tener que viajar, y sobre el lomo de un burro, que no era nada cómodo, nada fácil. El buscar un lugar donde dar a luz, a lo mejor ella ya tenía planeado acá en su casita, pues lo voy a recibir aquí, la cuna, los pañalitos, pero tuvo que nacer en otro lugar. Y después de acabar de dar a luz, cuando apenas estaban acoplándose a tener esa familia de 3, pues resulta que hay que ir a Egipto porque Herodes estaba buscando al niño para matarlo. Y entonces era otro cambio de planes. Y allá en Egipto, bueno, pues hacerse también de una casita, de empezar una vida nueva y luego regresar otra vez, ¿no? Entonces fue cambiando Dios sus planes. Y a lo mejor tú dices, bueno, pero ¿en qué cabeza cabe? O sea, ¿por qué me mandas esto? ¿Por qué me toca sufrir esto? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Eso es importante, que tenemos que aprender a confiar en María, nosotras como madres de este siglo, ¿no? Aprender a confiar en Él. Vamos pensando en la legitimidad de sentir dudas y temores, ¿no? Se vale. ¿Y qué voy a hacer? ¿Y dónde voy a guardar a mi hijo? ¿Y dónde lo voy a atender? ¿Y de qué le voy a alimentar? ¿No? O sea, todas estas dudas
son sumamente genuinas y cualquier mamá las tiene. El Dios de María, quien envió a su Hijo a morir por nosotros, es el mismo Dios que sigue asegurando el milagro de la vida. Si bien es cierto que interviene el papá con su unión, con su semilla, con sus gametos, es Dios quien finalmente da la vida y confirma a cada hijo que se gesta en el vientre de cada mujer. Los hijos son un regalo de Dios. Platicábamos en estos días de matrimonios que se han visto ante circunstancias muy adversas. Matrimonios que, dada su condición, su situación, pues temen un nuevo embarazo, a lo mejor por estar la señora ya en una edad mayor a los 35 años o por las condiciones económicas. Pero yo les invito siempre a confiar. Es decir, si Dios todavía te da a ti las posibilidades de ser madre, que tienes tu ovulación, que tienes tu ciclo, que tienes a tu esposo, pues es porque, y si Dios te decide dar ese nuevo hijo, esa nueva vida, pues es porque sabe que puede confiar en ti y que puede salir adelante con esa tarea. Entonces no vivamos con temor esta posibilidad. El único dueño de la vida es Dios. Nosotros somos administradores. Si Él decide darnos esta nueva vida, confiarnos esta nueva vida, hay que recibirla, aunque sea con temores, aunque sea con dudas, pero hay que recibirla con mucho amor. María le dijo sí a la vida, le dijo sí a la voluntad de Dios para ella y para su hijo. Y hoy más que nunca, ante el desafío de leyes a favor del aborto, las mujeres estamos llamadas a decirle sí a la vida, sí a la llegada de nuestros hijos y sí al amor. Dios tiene un plan para cada uno de nosotros. Cuando Dios permite que cada una de estas personitas se geste, es porque tiene un plan para la persona, un plan para la humanidad, un plan para esa familia. Entonces estemos abiertos a la vida como familias. Ciertamente hay que pensar con responsabilidad, pero también hay que poner nuestra generosidad y sobre todo poner nuestro amor. Y entender que cada hijo que Dios nos concede no viene a frustrar nuestros sueños, no viene a frustrar tu vida, no viene a acabar con ella, sino viene a darle plenitud. Cada hijo que nace nos hace darnos cuenta de todo el amor que somos capaces de sentir, de todas esas herramientas y esas habilidades que somos capaces de desarrollar y de vivir, que a lo mejor antes ni creíamos que fuéramos capaces de hacerlas y sin embargo las estamos logrando. María fue parte del plan divino, dándole formación, dándole esta crianza y llevando a su hijo por la senda del Dios eterno. Nosotras estamos llamadas también a guiar a cada uno de nuestros hijos, a formarlos, a darles esta crianza para que cumplan la vocación para la que Dios los llame. Si nos hubieran dicho también, mira, el hijo que tú vas a tener, bueno, ciertamente a través del bautismo es hijo de Dios, pero nosotros tenemos esa gran responsabilidad y ese hermoso don de formarlos, de criarlos, de educarlos para acercarlos y que vivan de acuerdo a este plan de Dios. Esa es nuestra gran misión. Y no estamos solas. Yo no conozco a ninguna mamá, ninguna esposa que dijera, ya estoy lista para ser mamá, ya estoy listo para ser papá, sino que en cuanto lleguen dicen, es la maternidad es la única vocación o la única carrera donde recibimos primero el título y después comenzamos a estudiar, ¿no? Primero nos llega el hijo y después empezamos a estudiar cómo lo voy a formar, cómo le voy a educar, cómo le vamos a hacer. Y bueno, si le pedimos a Dios que nos ilumine y que nos ayude para poder criar, formar y educar a nuestros hijos, pues entonces también parte de esta tarea que tenemos encomendada, pues no es nomás que sobrevivan y que no se nos mueran y que estén ahí medio sanitos y que medio estudien, sino sobre todo
ayudarlos a descubrir cuál es la vocación por la que Dios los llama y que se desarrollen plenamente, que contesten con generosidad a esa vocación y que sean parte de los que engrandecen el reino de Dios en la tierra, que sean de los que ayudan a contrarrestar el reino de la muerte, que sean los que luchan por dejar el reino de Dios implementado aquí en la tierra. María también tuvo miedo y también tuvo dudas, pero en confianza preguntó al ángel de Dios. Nosotras las madres, ante el temor y la duda, podemos también acercarnos al Padre confiadamente. Podemos pedir al Espíritu Santo que nos dé luz, que nos ayude a entender cuál es la respuesta que tenemos que dar, qué decisiones debemos de tomar, qué palabras debemos pronunciar. En la Sagrada Escritura, en Hebreos 4:16, nos dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Dios ahí está. Podemos acercarnos con toda sencillez, con toda humildad y decirle, Señor, no sé qué hacer en esta situación. Señor, no sé cómo tratar a este hijo. Señor, ayúdame, ilumíname a saber cómo dar respuesta a sus inquietudes. ¿Cómo debe ser mi trato como madre? ¿Qué decisiones debo tomar? ¿Y qué decisiones debo dejar de tomar? Porque también el hacernos a un lado también es una decisión que debemos de tomar. Hoy también las madres experimentamos momentos de soledad. También nos quebrantamos, también nos derrumbamos, también sufrimos, pero debemos recordar las últimas palabras de compañía y consuelo que Jesús, el Hijo de María. Yo estoy aquí con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entonces podemos con toda tranquilidad también acudir a Él para que nos guíe, nos dé este consejo, nos consuele. Y por qué no, busquemos y acerquémonos también al sagrario, busquemos este diálogo con Él, a decirle, Señor, me siento derrotada, Señor, no sé qué decisión tomar, Señor, no sé por dónde debo caminar, ayúdame, consuélame, fortaléceme. Se vale que nos acerquemos a ella. María muchas veces guardó silencio ante estos designios divinos. Sin embargo, ella atesoraba todas estas cosas, reflexionándolas en su corazón. Este silencio que ella tenía no era un darse por vencida. Este silencio no era un no decidir. Era un tratar de entender lo que estaba sucediendo a su alrededor y lo iba meditando en su corazón. Nosotros también experimentamos, debemos de pues ir buscando el cómo acercarnos a Él, ¿no? Dios sigue invitando a cada mujer a seguir los pasos de María, a creer y a obedecer. No es fácil. Seguir los pasos de María, creer en Dios y obedecer a Dios. La madre que cría y forma a esa mujer, la madre que cría y forma a esa mujer que es proverbista, describe como sabia y edificadora, la que día con día colabora en el plan divino de dirigir y formar a cada hijo para que llegue a ser ese discípulo obediente y entregado a la voluntad divina. En la debilidad, en la soledad, en el llanto, en la enfermedad y en las carencias, Dios es tu oportuno socorro. Debemos de acercarnos a Él. Él está junto a ti donde quiera que tú te encuentres. Antes de que pronuncies tú tus necesidades, tus dificultades, Él sabe lo que necesitas. Y Él quiere estar ahí para ser tu luz, para ser tu sostén, para ser tu fortaleza. Acerquémonos a Él, no dudemos ni un momento. Y bueno, pensando en cómo María vivió su maternidad, pues también están esas grandes alegrías, ¿no? Como ese nacimiento de Jesús.
Pero también no podemos dejar de pensar en esos momentos oscuros, en esos momentos difíciles. Hay un libro que escribió el Papa Ratzinger sobre la infancia de Jesús y nos ayuda a reflexionar cuántas veces hemos escuchado y meditado ese saludo de alégrate llena de gracia y sobre todo esa frase tranquilizadora de no temas. María le dice que sí a esa misión que permanece y madura por la cercanía a Dios. Y ahora, pues pensemos, ¿no?, en 3 consejos. ¿Qué podemos hacer nosotros a ejemplo de María? ¿Qué podemos aprender de ella? En resumen, no hemos hablado de muchas cosas, de ese confiar, de ese obedecer, de ese pedirle a Dios que nos ilumine en cómo podemos nosotros llevar adelante nuestra misión. Agradezco a Marta Patricia Carmona Rangel, a Lorena AB y a las iniciales APAP, a Rosa Esparza que están aquí con nosotros. Compartan el programa, gracias por escucharlo. Y bueno, vamos a dar 3 consejos en los que podemos confiar o aprender nosotros de María. Uno de ellos es el silencio. Sin duda, una de las virtudes que hace falta en esta época. A mí me hace mucha falta hacer silencio. María guardaba lo que sucedía en su corazón. María reflexionaba su misión y trataba de entenderlo. Y cuando no se podía entender lo que Dios nos pide, en ese momento nos toca amar, esperar y creer. Cuando hacemos este silencio y acallamos los ruidos del mundo, vamos a poder escuchar esa voluntad que Dios tiene para nosotros. ¿Cuál es su mensaje? Porque a veces decimos, es que le pido, es que le ruego, es que le rezo, que me diga qué es lo que quiere, pero hacemos tanto ruido que no permitimos que en ese silencio Él nos hable. Nos ponemos como los niños chiquitos cuando los vas a llamar la atención, que los vas a regañar y se tapan los oídos y hacen más ruido. A veces así nos ponemos también nosotros con Dios. Y en cambio aprendamos a hacer ese silencio para poderlo escuchar y para poder asimilar todas estas cosas de nuestro corazón y poder dar una respuesta. Otra de las cosas que podemos aprender es a tener paciencia y a esperar con alegría, como ella lo hizo al acompañar a su prima Santa Isabel o al buscar el espacio seguro para que naciera su hijo. Nos toca ser pacientes. Y aquí me estoy mordiendo la lengua porque yo soy muy arrebatada, yo soy muy impulsiva, ¿no? Y debo aprender de María a tener paciencia y a esperar con alegría. A veces las cosas se pueden ver muy oscuras, a veces se pueden ver con mucha incertidumbre, no tener claridad en lo que vamos a decidir, pero de María podemos aprender a tener paciencia y esperar con alegría. Pidámosle que ella nos dé estos dones a nosotras. Y el tercer punto que podemos aprender de María es a no temer y confiar. No temer y confiar. Y uno dice, pero ¿cómo? Si está en la situación tan difícil, si no sé qué es lo que voy a hacer. Tenemos que aprender a no temer y a confiar. Como cuando tuvieron que huir a Egipto o cuando Jesús se les pierde en el templo, que tuvieron que salir a buscarlo. O cuando inicia su vida pública y se aleja de la casa materna. Cuando nuestros hijos toman su decisión, cuando toman su vocación, cuando deciden partir del hogar, no nos queda más que confiar y ponérselos en manos de Dios. Que sea Él el que los acompañe, que sea Él el que guíe sus pasos y que sea Él el que vaya inspirando el corazón de nuestros hijos. Aunque la misión sea muy grande, María nos enseña que jamás nos deja solos. Bueno, pues este ha sido el programa de hoy. Ha sido un gran gusto compartir con ustedes esta reflexión. ¿Cuánto podemos aprender de María, nosotras como madres, para salir adelante con esta misión que se nos ha encomendado? Un saludo también a Cristi Reyes, tocaya hermosa. Un saludote a Daniela Teutle, también de que están aquí en el programa.
Pues tenemos mucho que aprender de María. Acerquémonos a ella, pidámosle en oración que nos ayude. Ella no la tuvo fácil y entonces sabe cómo aconsejarnos, cómo guiarnos para que también nosotros podamos ayudar a nuestros hijos, no solamente a ser felices, sino también a ser santos. Dios nos los da santos y regresémoslos a Él de la misma forma, que hayan crecido en el amor, que hayan experimentado el amor de sus papás, que hayan hecho un bien en favor de la sociedad, que hayan dejado un mundo mejor del que encontraron, para que entonces pues todos podamos seguir creciendo en el amor, experimentando el gran gozo de tener a Dios en nuestras vidas. Este fue su programa Dios te quiere plena a través de la plataforma Creciendo Contigo Mujer. Muchas gracias, querida tocaya, por tu saludo. Nos vemos la próxima semana, próximo lunes, 4 de la tarde, con otra reflexión más de Dios te quiere plena. Hasta la próxima, que Dios me las bendiga.